Bueno, vamos a hablar con un especialista de este tema. La tenemos acá, Josefina Rex. Tiene una consultora de recursos humanos a su nombre. Ha venido en distintas oportunidades a Los Turelos. Así que, Josefina, bienvenida. Gracias, igualmente. Bueno, explicamos recién el sistema de licencias que propone la Nación. Vos sos mujer, sos independiente. No sé si sos mamá, pero ¿qué opinión tenés de este esquema? Bueno, le he prestado un poco de atención a cada una de las licencias y creo que no está mal que tratemos de mejorar la calidad de vida, la calidad de trabajo. Lo que creo es que tal vez no es el tiempo para esto cuando tenemos un nivel de desocupación altísimo. Entonces, seguir pensando en licencias y en francos cuando en realidad no tenemos trabajo, y bueno, es como cuando alguien pide pan y vos le das agua, y pide pan y vos le das agua. No vas a tener nunca conforme a una masa de población con esto, porque en realidad lo más importante en este momento es poder elevar el índice de ocupación y el empleo. El índice de ocupación está muy bajo, digamos que no se ha recuperado después de la pandemia todo lo que se perdió. Tu consultora que se encarga de la contratación externa a las empresas, ¿está viendo esta caída? Es decir, directamente no te consultan las empresas para contratar empleados. Las empresas este año 2022 ha sido un poco mejor que lo que hemos vivido el año pasado, ni que hablar comparativamente con el 2020. Hay una cierta recuperación del empleo en los cargos que de pronto estuvieron detenidos y que no se pidieron por la situación económica general. ¿Y esos son los cargos más altos, los claro, más bajos? Mandos medios y gerenciales, porque los cargos no calificados no ha habido demasiado movimiento en eso. Entonces, yo me pregunto esto, ¿cómo pensar en las licencias cuando en realidad tenemos un problema más grave, que es la generación de empleo? Creo que lo primero es empezar por ahí, y cuando fijemos un límite, no lo quiero poner yo, cuando fijemos que la desocupación está en un determinado nivel y podemos pensar en una mejora en las condiciones de trabajo, entre ellas las licencias. Claro, en el caso de aquellas personas que son autónomas, que este esquema prevé una especie de asignación que el Estado debería dar a las personas autónomas, por caso monotributistas, ¿qué opinión tenés de esto? Porque vos sos independiente justamente, digamos, sí. vos conduciste... Y tengo 3 hijos, claro. Y he vivido todas esas situaciones. Y hay muchas abogadas, contadoras que te cuentan que a los 4 días, 5 a la semana de tener a sus hijos tenían que volver a las tareas, porque claro, ahí, digamos, el efecto licencia se siente porque cada día no trabajado es un día sin recursos. Es un día sin recursos, y aunque el gobierno asigne un monto a ese periodo para un monotributista o para una profesional, ese monto va a tener un límite, va a tener por lo que he leído de todo esto, va a tener un límite que pueden fijarlo en una cifra X, de manera que el que dejó de trabajar pierde siempre. El empleador, cuando tiene un empleado con licencia, tiene que reemplazarlo. Claro, sí, tiene que buscar ahí que buscar otra persona. No es solamente el sueldo del que sale con licencia, es también reemplazar ese cargo con otra persona a la cual se le tiene que pagar otro sueldo. Es por dos. En el caso de las empresas que justamente están acostumbrados, sobre todo con las licencias de maternidad, de hacer frente a esto. Sí. ¿Sigue existiendo ese prejuicio de contratación a mujeres, no sé, jóvenes o en un rango etario posible de ser madres, de decir, mejor no porque no puedo afrontar una licencia? Menos que antes, menos que antes. Creo que lentamente, digamos, las empresas en general han ido aceptando que forma parte, supongo que eso también ha influido en la asignación que el gobierno paga por las licencias por maternidad, ¿no es cierto? Pero no obstante eso, siempre genera, si vos tenés 2 personas trabajando en tu empresa, parejas, no importa si están casadas o no. Eso es verdad, si tendrían en este caso la licencia ambos, digamos.
tendrían la licencia ambos, con lo cual serían 2 lugares de trabajo. No está mal que se trate de mejorar la calidad de vida y la del trabajo. Es el momento en el que estamos atravesando el que me parece que a lo mejor lo mismo que tenemos otras prioridades. Lo mismo que vos señaló José Viale, el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, que dijo que era inoportuno justamente tal vez esa es la palabra, realizar este problema cuando los comercios están viendo justamente cómo desligarse de los empleados o cómo generar otro tipo de contratación. En el caso de las licencias por paternidad, ¿hay un pedido por parte de los padres de contar con más días? Porque son días de corrido y si, por ejemplo, un padre tiene un hijo que nace un día viernes, el lunes retoma sus tareas. En realidad, en este momento son 2 días, tal vez es muy poco, 2 días para alguien que acaba de tener un hijo, pero siempre estamos, en nuestro país siempre vivimos movimientos pendulares, o estamos en un extremo o estamos en el otro. De acá nos vamos a 90 días, que es un esquema, porque Francia tiene, por ejemplo, una licencia de paternidad. Pero ¿cómo nos podemos comparar con países del primer mundo cuando nosotros tenemos deficiencias y necesidades que no son las de estos países que han implementado eso? En el mundo se está reduciendo la jornada laboral. ¿Podemos hacerlo nosotros? Claro, pasar un esquema de 4 o 6 horas por día de trabajo. ¿Podemos hacerlo? Sí. Yo creo Nos parece súper alejado. Claro, en realidad creo que nosotros tenemos que, es de sentido común, no es de otra cosa, establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en materia de empleo? Que la gente tenga trabajo. Esa es la primer prioridad. Una vez que bajemos el nivel de desocupación, no importa a dónde, que lo fije alguno de los ministerios de trabajo, si es el 4, si es el 5, si es no importa. Fijar y después de ahí en más, sí empezar a pensar cómo se puede mejorar la calidad del empleo que la gente Actualmente el empleo, digamos, ¿están las empresas optando por esta opción de vía monotributo, contratación como terciarizada de sus empleados? Sí, lo están utilizando y no nos engañemos, también se está utilizando una parte del sueldo en blanco, otra parte del sueldo en negro. Eso, la informalidad. Y la informalidad, cuando los niveles, digamos, de aportes previsionales e impositivos son muy altos, ¿qué termina haciendo la mayoría de la gente? Evadiendo. Digamos que eso no lo digo yo, no es un invento mío, claro, sí, lo escucho de la boca de la gente que entrevisto todos los días y de la boca de los empresarios. Tengo la versión de las 2 partes, la del empresario, que es el que tiene que pagar, y la del postulante que ingresa a trabajar, ¿qué le pasa? Llegado a un límite de un mando medio, tiene que pagar impuesto a las ganancias. O lo que le pasa a muchos, no quieren hacer horas extras porque los afecta a ganancias. Claro, es verdad. Estamos todo el tiempo viendo cómo evitar tributos. Nos tenemos que ir, Josefina, pero por último te pregunto, sí, porque lo he visto en algunos trabajos quizás no profesionales que siguen exigiendo un rango etario menor a 30 años. ¿Sigue esta tendencia, incluso teniendo en cuenta esto, que podrían ser personas afectadas por licencias o demás? ¿Por qué no existe la contratación a personas más grandes? Y en realidad... que hay desocupados. Se ha subido un poco el rango de edad, se ha subido un poco, entonces hoy por hoy se busca gente de más de 40 años, digamos que hasta 50 años, en líneas generales. En los cargos gerenciales por ahí, claro, un poco más. Pero convengamos que el que trabajó toda la vida de administrativo en una empresa, se quedó sin empleo y tiene 45 o tiene 49 años y su especialidad es solamente la administración, no tiene un título universitario ni ha tenido un rango, y se le complica. Es difícil. Se le complica porque para ese mismo cargo hay un montón de gente que recibiría menos sueldo y que tiene menos edad y que está más actualizada con todas las técnicas y metodologías ágiles, claro, que hay en este momento. Es complicado desde la arista que veamos el mundo laboral, se ha vuelto complicado. Te agradecemos, Josefina, por toda tu experiencia, por llegar, por contar, sí, y darnos claridad un poco sobre este tema.